publicitario. Gracias por acompañarnos. Tiempo de generar noticia desde nuestro espacio de entrevista. Saludamos a Jean Larrea, quien es historiador, investigador de algunos datos importantes que son parte de este legado que tiene nuestra ciudad. Y le hemos invitado para poder conversar a propósito de la desgracia sucedida en este mes de agosto, de este incendio que afectó el centro histórico, mirar en una línea de tiempo hacia atrás cómo ha sido la presencia de estas desgracias en la historia de Riobamba y sobre todo qué lecciones iban sacando quienes construyeron la historia de la urbe en donde estamos, en donde vivimos, en donde trabajamos. Al saludarle y darle la bienvenida en este inicio de semana, Jean, los incendios están referenciados en la historia de Riobamba ¿desde cuándo? ¿Y qué es lo que pasaba justamente con una desgracia en ese entonces en donde probablemente no había una organización para precautelar o tener un sistema de auxilio? Bienvenido a TVS en este lunes 24 de agosto. Bueno, muy buenos días con todos. Antes que nada, bueno, no me llamo Jean Larrea, soy Alan Larrea. Jean es mi hermano. Perdón, tienes razón, bueno, disculpa. Sobre el asunto este de los incendios, bueno, lo que he podido yo investigar en mis tiempos libres, bueno, Riobamba tiene una historia sobre este asunto. Podríamos empezar como el gran incendio de 1891 que conversábamos tras cámaras, que fue del monasterio de las Carmelitas. En 1891 incluso no había ni agua potable en Riobamba. Bueno, el sofocar este incendio fue a la antigua con baldes de agua, toda la ciudadanía se volcó, sobre todo a poner a salvo al Señor del Buen Suceso, que era santo patrono de la imagen religiosa. Bueno, eso hablando de... Era un poco activarse con el sentido común, la actitud del vecino tratando de sofocar esto, ¿no? Sí, claro, efectivamente, o sea, en esa época, bueno, había menos gente y eran más unidos. Entonces, todo el mundo aportaba, incluso ancianos, niños, mujeres, todos ponían una mano. Bueno, pero podríamos hablar de que ya para 1905, recién, en 1905, el ciudadano francés Albert Rohr trae a la ciudad 35 hidrantes europeos y una tubería de agua. Recién en 1905 estamos viendo de que la ciudad ya comienza a abastecerse de agua potable, agua en mayor cantidad. Pensando en el sector público, claro, ¿no? O sea, toda una innovación para entonces el tema de estos 35 hidrantes sí, que llegan a la ciudad. Son 35 hidrantes traídos de Europa, igual tubería inglesa, con soldaduras de plomo y llaves que en esa época eran las conocidas en todo el mundo, las Rabinet Barnes, unas llaves de bronce, bueno, hablando de lo más antiguo. Pero bueno, luego ya se viene la instalación del agua potable en 1913. Pero hablando ya de lo que nos compete, de lo que es los incendios, tenemos el incendio este de la casa de la familia Dávalos Valdivieso y Gallego Silva, que quedaba en la esquina de la Primera Constituyente y Colón, el 26 de junio de 1948. Esa fecha marca el inicio de la organización de la ciudadanía ya para formar un cuerpo de bomberos. Obviamente todavía no profesional, porque lo conformaron a partir de este incendio que también se vieron involucrados muchos ciudadanos de la ciudad y que vieron la necesidad, en 1948 ya de formar un cuerpo de bomberos. Alan, ahí empieza entonces lo que sería la historia ya institucional de un grupo de personas que estaban alerta para este tipo de emergencias. Así lo registra la historia. Efectivamente, en los periódicos de la época ustedes pueden acudir a la biblioteca
municipal, revisar los periódicos de 1948, los diarios, van a ver ahí sobre el incendio. Pero es el 27 de agosto de ese año que ya conforman, digamos, la directiva de los que van a dirigir el cuerpo de bomberos. Incluso hay este señor Barreiro de Santa Rosa que da su casa para que se establezca que se allí. establezca ahí, y que bueno, en la actualidad todavía sigue. ¿Quién es la primera persona que lidera este equipo? ¿Cuál es el nombre que registra la historia y que se constituyó en el primer comandante del cuerpo de bomberos? Ya, el ingeniero Gabriel Gallegos Barreiro es el que ganó después de una elección digamos, el grado de mayor y la máxima autoridad. Pero obviamente habían otros ciudadanos que también estuvieron activos, como yo decía, Mr. Aurelio Samaniego Díaz, un personaje de Riobamba un poco olvidado, pero... Estamos hablando del famoso Mr. Samaniego, que era docente en el Colegio Maldonado y que fue parte de la historia educativa de Riobamba. Aurelio Samaniego fue docente del Colegio Maldonado, docente del Colegio San Felipe, docente del Colegio Las Marianitas. También el fue famoso Mr. Samaniego, sí, ¿no? Fue concejal de la ciudad, fue uno de los que estuvo al frente del comité para la realización del homenaje a Capitán Edmundo Chiriboga del Parque Infantil. De la Cruz de Borgoña, efectivamente, que la gente vulgarmente conocen como la X o como la tijera, pero realmente es una Cruz de Borgoña, que es un símbolo militar que representa a todos los héroes caídos en combate. Es un símbolo de heroísmo. Así es. Pero bueno, eso sería tema de otra conversación. Pero fue Mr. Aurelio Samaniego, Wenceslao Merino, bueno, muchos ciudadanos que participaron en esta situación. Pero bueno, se escogió al ingeniero Barreiro Gallegos Barreiro como jefe de bomberos, y bueno, entonces podemos decir que el 27 de agosto, de lo que yo tengo documentación, incluso unas copias Xerox, se forma ya un cuerpo de bomberos. Luego de este año de 48, bueno, pequeños incendios, pequeños conatos, especialmente en las épocas navideñas, es donde más se daban los incendios. Claro, a fin de año siempre estaban las alarmas, ¿no? Por la cuestión esta de las velitas que dejaban en los nacimientos, bueno, las fiestas de fin de año. Tenemos luego un incendio también que fue en la casa del señor Jorge Raza, en la Guayaquil entre Alvarado y Almagro. Fue también uno de los incendios grandes porque se consumió casi toda la casa y bueno, esto le digo fue ya posteriormente. Luego tendríamos de los incendios grandes, de lo que yo recuerdo, ya en mi juventud tengo el de la fábrica de velas. Frente a justo a Contraloría había una fábrica de velas. Ah, claro que sí, sí. Eso fue en el año 86. Ahí yo ya estaba de unos 19, 20 años. Entonces fue un incendio también tremendo, que todo Riobamba estaba alarmado porque las llamas... Había el mismo riesgo de afectar muchas casas de la manzana. Ya, tenemos ese incendio, fue también pavoroso y bueno, pero sin desgracia. Un incendio sí que tuvo desgracia fue recordaremos el de febrero del 2009, que se incendió el Colegio San Vicente de Paúl y se quemó prácticamente toda la manzana, pero bueno, no soy político, no soy correísta ni nada, pero bueno, el gobierno de Rafael Correa reconstruyó todo el colegio, ¿no? Bueno, eso digo, no soy correísta, pero hay que decir lo que es. Es incendio, otro incendio también, digamos, que fue de grandes proporciones. Bueno, esto, no sé si tal vez recordará, esto fue en el 2012, parece, no recuerdo bien, en la casa de don Tomás Oleas. Claro que sí. Y ahí falleció él. Ahí fallece un personaje de la riobambeñidad. Claro, fue historiador, profesor, incluso director de educación, fue
músico, el que compuso La Venada, Mi Riobamba Tierra Hermosa, bueno, un radiodifusor. Radiodifusor además, ¿no? Bueno, también un personaje, el verdadero creador de Riobamba, Ciudad de Primicias. Escribió un folletito Sí, pequeñito sí, que sí, se sí, llama sí. Las Primicias de Riobamba, que hasta la fecha los políticos se llenan la boca diciendo Riobamba, Ciudad de Primicias, y se siguen inventando las primicias. Fue Y Tomás Alan, Salas. Alan hace referencia a algo muy bonito y tengo el gusto de tener ese folleto y en este informativo lo vamos a recuperar, ¿sabe? Para que la historia y la memoria hagan justicia a la referencia de quién lo ha trabajado y lo ha hecho. Un saludo cordial a toda la familia de Tomás Olés, en especial a Carlos, a Caluco, un buen amigo. Cuando se habla de la riobambeñidad, cuando se habla de la identidad de nuestra ciudad, ahí está esa voz de Tomás Oleas, esa memoria, ¿no? Y sí, son varios años ya de su partida, pero vea que aún desde sus legados se sigue contando esta historia. Alan, una historia y quisiera topar esas palabras antes de continuar la entrevista. Hablaba Alan y dice, era una ciudad pequeña donde todos se activaban, eran menos gente. Digo esto porque parecería que sí, la modernidad nos ha traído más gente, más ciudadanos, más actividad y parecería que se rompe esta unidad, esta buena vecindad. ¿Puede ser el crecimiento de las ciudades lo que nos va separando como actores con más empatía para poder hacer las cosas mejor y pensar en un solo camino antes de estar entre tantas discusiones? Efectivamente, o sea, es un fenómeno que se está notando que antiguamente, y no hablemos de 1800 ni 1905, hablemos de la época, le voy a hablar de cuando yo era niño. Le hablo que en la cuadra donde yo vivía en Guayaquil y España, y ahí crecí, nos conocíamos todos, sabíamos la vida de cada vecino, incluso 5 o 6 cuadras alrededor, o sea, toda la gente de Riobamba nos conocíamos. Tal es el caso que uno no podía cometer una travesura porque corrían a avisar Se a la enteraban mamá. enseguidita. Se enteraba todo el mundo. Si alguien que no era de la ciudad ya llegaba, ya uno se enteraba. O sea, la ciudad, yo le hablo en los años 70, 80, uno conocía a todo el mundo. Yo le digo, en lo personal, yo sabía la vida de toda la gente que vivía en el centro. Nos conocíamos, nos saludábamos, o sea, éramos, ¿qué le digo?, y solidarios. Pero en la actualidad, o sea, generalmente uno se da cuenta que hay gente que vive al lado y no sabe ni quién es. O constantemente llega gente de afuera y ya no hay, uno más bien en lugar de tener esa confianza, uno tiene miedo de salir de la casa. Antes uno dejaba avisando a los vecinos, ya regreso, vecinito, dará viendo. No se ponía candado, no se podía hallar, claro, nada. incluso Las armellas estaban agarradas con una con piola. un alambre, entonces Con una piola nada más. había seguridad, más que nada había esa solidaridad. Si uno se enteraba que el vecino estaba en una necesidad, pues todos acudían a ayudarle. Oiga, se visitaba al enfermo como una parte de una cortesía, de una cosa lógica que aparecía, ¿no? La vecina Martita ha estado enferma, hay que irle a ver. ¿Qué le llevamos? O sea, era ese tipo de actividades las que sucedían, ¿no? La solidaridad, el apoyo, la empatía. Y a veces eso digo, ¿no? El precio de la modernidad es encontrarnos cada vez más aislados, menos preocupados por la vida de cada uno, ¿no? Es como que cada uno ve simplemente lo uno, tal vez lo más cercano a mí, lo demás no pasa nada, a mí no me interesa. Tiempo de redes sociales, quiero solucionar la ciudad desde las redes sociales. Me preguntan por alguien que también es parte de la historia, estimado Alan. Pregúntele, dice, sobre el señor Jaramillo, que fue jefe de cuerpo de bomberos de Riobamba. ¿Tienes alguna información? Bueno, han pasado algunos jefes de la compañía de bomberos. Bueno, del señor Jaramillo no he leído nada. Tiene que ser uno de los... Tal vez algún personaje que también marcó pero esta no, referencia. francamente no. Yo lo que he leído, eso le digo, es en base de los periódicos, porque bueno, yo tengo esa afición ya más de 30 años de acudir a la biblioteca, estarme devorando los periódicos, bueno, leer libros, pero ya le digo, o sea, más me enfocado en conocer los inicios. Obviamente hay muchos
muchos otros bomberos que han ido pasando, pero bueno, ya uno también con el tiempo ya se dedica a otras situaciones y bueno, Alan, no conozco. Alan, finalmente, ¿cómo hacer de esta crisis una oportunidad? ¿Cómo hacer de esta desgracia que ha sucedido en Riobamba un espacio para dar la vuelta a la página y tal vez encontrar otro rumbo? Pueda que sea eso, ¿no? Porque digo, ya topar fondo con este tipo de cosas, ya dónde más, ¿no? Todo nos está viniendo en fila. Y entonces podría ser también el resurgir de algo, un compromiso. Al inicio lo dijimos, se han activado ya algunas acciones de solidaridad y en buena hora y esperemos que se multipliquen más. Pero ¿cómo hacemos de esta desgracia una oportunidad para hablar de una nueva ciudad? Bueno, yo también vengo escuchando que este sea una experiencia de la que se va a aprender. Yo creo que eso es simplemente un decir. Hay 3 puntos que yo pienso que son básicos. El primero, algo que nos infundieron desde niños, la verdadera vocación. Que el que se meta a bombero, a policía, a médico, a periodista, a historiador, que sea por vocación, porque realmente esté ama. preparado, ¿no? Yo le digo, los bomberos deberían ser, bueno, como en otros países, voluntarios, gente que quiera ayudar, no simplemente entrar a formar parte de una oficina más de recaudación. Entonces falta vocación. Y tener el carguito seguro, ¿no? Así se piensa también aquí. Hay gente Pero que... es que hay que ver el futuro. Ha habido una apertura, hay que asegurar el carguito para que tengas el sueldo fijo. Claro, sí, el punto es bueno. Entonces, eso le digo, vocación. Debe ser gente que realmente ame ser bombero, que esté dispuesto incluso a dar su vida por los demás, como lo hace un sacerdote, como lo hace un médico que quiere salvar, bueno, pero por vocación. Segundo lugar, planes de contingencia. Eso es algo obligatorio, o sea, todos debemos saber qué hacer en caso de un incendio, en caso de un terremoto, en caso de que entre el ladrón a la casa, en caso de que me están esperando unos borrachos en la esquina para pegarme. O sea, uno tiene que tener planes de contingencia, qué sé yo, cuando mi hijo no viene temprano de la universidad, yo ya saber qué ruta tomar, dónde encontrarles, dónde nos vamos a encontrar. O sea, todos tenemos que estar preparados, contingencia. Vea, ¿qué sucede? Este incendio pudo haberse evitado. Yo le digo, desde niños nos enseña que cuando recién está empezando un incendio, pues hay extintores, coja una manta mojada, apague con una... avise, grite si no puede hacer nada. Pero aquí dejaron que pase media hora para recién avisar que ya las llamas estaban incontroladas. Entonces, planes de contingencia. Bueno, yo no conozco, digamos, cómo son las instalaciones de las casas de este almacén Quitío, pero yo he visto cuando he ido a comprar que tienen un tomacorrientes de ahí colgados todos los celulares cargando, hay una madeja de alambres. Y imagínense que tiene que haber un extintor. Yo tengo un extintor en mi casa y no tengo... Todo ese caos. Todo ese caos. Entonces, tener toda esa preparación. Simplemente la ciudadanía estar preparada y, ya le digo, primero, bomberos con vocación, planes de contingencia y estar preparados, digamos, para esta cuestión de, no solamente, ¿qué le digo? Un terremoto, un asalto en la casa. Es cierto, saber ¿no? qué hacer. Y son cosas que se tienen que discutir en casa, ¿sabe? O sea, también tiene que ser esta lección la que debemos aprender, qué hacer, cómo operar. Y de verdad, ¿no? Quitarnos todo este proceso de trampa de la que estamos acostumbrados. ¿Sabe por qué? Porque preferimos alquilar un extinguidor que no tenemos en el carro para la matrícula. Ay, para salir del asunto nomás, para salir del apuro. O tenemos un extinguidor y ya desde hace años está caducado y no nos tomamos el tiempo de ir a las instalaciones pertinentes para que se llene, porque esa espuma del extinguidor no es para toda la vida. O sea, es cierto, ¿no? Y si hay un movimiento tolúrico que haya alguna información sobre el punto de encuentro, ¿no? De pronto los más pequeños van a estar allí, se van a quedar en el colegio, se trabaja en distintos lugares donde nos vemos, regresamos a casa, hay un punto de encuentro, tal vez en la casa del papá, de la mamá, no sé. Pero sí, me quedo con estas lecciones que nos ha comentado Alan Larrea, a quien agradecemos. Y hemos empezado con él este espacio de entrevistas. Hacemos una pausa y ya venimos con más en esta, la primera entrega informativa. De todo lo que hacemos nosotros, ¿sabe qué es lo mejor? Su compañía.